El frío de Madrid en invierno no se parecía a nada que Clara hubiera conocido. No era solo el aire gélido que se colaba por las costuras de su abrigo raído, sino un frío interno, una soledad que le calaba hasta los huesos. A sus 24 años, con 5 meses de embarazo, su hogar era una litera de metal en un albergue municipal donde los sueños morían al amanecer. Cada noche se aferraba a 2 únicas cosas: la pequeña medalla de plata, fría y lisa, que su madre le había dejado antes de desaparecer, y la ecografía de su bebé, un borrón en blanco y negro que representaba la única promesa de calor en su vida. El hambre era un dolor sordo y constante en su vientre, pero el miedo a que su hijo heredara su invisibilidad era una agonía mucho más afilada, un grito silencioso que nadie parecía escuchar. Los recuerdos de su último empleo la asaltaban como fantasmas crueles. Recordaba la mirada de desprecio de su jefe al notar su vientre creciente, las náuseas matutinas que se convirtieron en la excusa perfecta para su despido. «No podemos tener a alguien así aquí, das mala imagen», le había dicho, con una frialdad que congelaba más que la calle. La humillación pública no fue un escándalo, sino un susurro, una puerta que se cerraba con suavidad, pero con una finalidad demoledora. Se vio a sí misma como una pieza rota, un estorbo en un mundo que solo valora lo útil y lo perfecto. Cada rostro que la ignoraba en la calle, cada moneda que no recibía, era un eco de esa misma sentencia. No vales nada, no perteneces a ningún lugar. El amor que sentía por la vida que crecía en su interior era feroz, un instinto animal de protección que chocaba violentamente contra el muro de la realidad. ¿Cómo podría protegerlo del mundo si ni siquiera podía protegerse a sí misma? El pánico la ahogaba por las noches, la certeza de que su hijo estaba condenado a repetir su historia, un número en un expediente, un niño sin padre, sin raíces, marcado por el abandono desde el primer aliento. La medalla en su mano se sentía como una maldición, el símbolo de un linaje de ausencias. Ella no quería eso para su bebé, no quería que su única herencia fuera una pregunta sin respuesta. La ecografía no era solo una foto, era un juramento, un pacto de sangre con un futuro que se negaba a dejar morir. En el albergue, la desesperanza era un idioma universal. Se hablaba en los suspiros cansados de las otras mujeres, en el llanto ahogado de los niños, en el silencio pesado que lo impregnaba todo. Clara intentaba mantener su dignidad intacta, una coraza frágil contra la marea de compasión condescendiente y juicios velados. Lavaba su poca ropa en el lavabo helado, comía en silencio, evitaba las miradas que la desnudaban hasta dejarla solo con su vergüenza. Se sentía atrapada en un mar de historias rotas, temiendo convertirse en una más. Ella no era débil, pero la soledad pesaba como una losa, y cada día que pasaba sentía que se hundía un poco más en la oscuridad, perdiendo los contornos de la persona que una vez fue. Una noche, bajo la luz amarillenta y parpadeante de una bombilla desnuda, Clara tomó la foto de la ecografía y la observó hasta que las lágrimas nublaron su vista. No era una imagen de esperanza, sino un mapa hacia el último abismo. En ese pequeño ser que aún no había nacido, residía su única razón para luchar, pero también su mayor vulnerabilidad. El mundo le había cerrado todas las puertas, le había negado el pan, el trabajo y el respeto, pero había algo que no podían quitarle: la verdad. Una verdad pequeña y frágil, contenida en ese papel arrugado, y por esa verdad estaba dispuesta a hacer lo impensable, no por dinero, no por venganza, sino para que su hijo, un día, pudiera mirar al mundo y decir: «Yo existo». El último euro que le quedaba en el bolsillo se convirtió en un billete de metro hacia el corazón financiero de la ciudad, un mundo de cristal y acero que parecía diseñado para hacerla sentir aún más pequeña. La Torre Balbuena se alzaba como una aguja desafiante, un monumento a la riqueza que ella solo había visto en las noticias. Cada paso que daba hacia la entrada era una batalla contra el instinto de huir. El miedo le gritaba que volviera a la seguridad anónima del albergue, pero la imagen de su hijo, una mancha sin nombre en una ecografía, la empujaba hacia adelante. No iba a pedir dinero, no iba a suplicar, iba a reclamar algo mucho más fundamental: el derecho de su hijo a existir en la memoria de su padre.
Era un acto de guerra silenciosa, armado solo con un trozo de papel. Logró colarse por la entrada principal, aprovechando la distracción de un grupo de ejecutivos que reían a carcajadas. Su aspecto desgastado, su aura de invisibilidad, fue su mejor disfraz. Nadie repara en lo que no quiere ver. Subió en el ascensor de servicio, sintiendo el vértigo del ascenso no solo en el estómago, sino en el alma. Cada piso que pasaba era una capa más de un mundo al que no pertenecía. Al llegar a la última planta, el silencio era denso, casi sagrado. El aire olía a cuero y a un éxito tan abrumador que resultaba asfixiante. Buscó la puerta con la placa dorada que había memorizado: Adrián Balbuena, CEO. Y, por un instante, su mano tembló sobre el frío metal del picaporte. Luego, respiró hondo y empujó. La puerta se abrió a una escena congelada en el tiempo. Una docena de hombres trajeados, sentados alrededor de una mesa de caoba que parecía un espejo oscuro, la miraron al unísono. El murmullo de la reunión se extinguió de golpe. Todas las miradas se clavaron en ella, afiladas como cuchillos. Eran miradas que la desnudaban, la analizaban y la condenaban en un solo segundo. La juzgaron por su abrigo raído, por su rostro pálido, por la osadía de su interrupción. Clara sintió el peso de 1000 prejuicios cayendo sobre sus hombros, pero no bajó la vista. Caminó hacia la mesa, con el corazón martilleándole en los oídos, sintiendo que cruzaba un campo de minas. Cada paso era un desafío a ese universo de poder que la consideraba un error. Sin decir una palabra, extendió la mano y depositó la pequeña fotografía de la ecografía sobre la superficie pulida de la mesa. El pequeño papel arrugado, un objeto tan frágil y mundano, parecía un sacrilegio en aquel altar de la opulencia. La imagen en blanco y negro, la promesa de una vida, quedó allí, expuesta bajo la luz fría de la sala de juntas. El silencio se hizo aún más pesado, cargado de una tensión insoportable. No hubo gritos, ni acusaciones, ni súplicas. Solo ese gesto, tan simple y a la vez tan violento. Era una pregunta sin voz, una verdad ineludible plantada en mitad de un imperio. Para ellos era un chantaje, para ella era el testamento de su hijo. Los murmullos se reanudaron, esta vez envenenados. Otra vez, pareció decir uno de los socios con un gesto de hastío. Increíble el descaro, susurró otro, sin apartar de ella su mirada despectiva. La secretaria, una mujer impecable, ya estaba al teléfono, hablando en voz baja con seguridad. Para todos en esa sala, la historia estaba clara. Una joven oportunista intentando sacar provecho de un hombre rico. La vieron como una amenaza, una estafadora, una mancha en su mundo perfecto. Nadie se preguntó por el miedo en sus ojos, ni por el temblor de sus manos. Nadie vio a la madre aterrorizada que había debajo de la intrusa. Solo vieron lo que querían ver, la caricatura de una cazafortunas. Adrián Balbuena ni siquiera se inmutó. La miró con la misma frialdad con la que analizaría una fluctuación en la bolsa. No había reconocimiento en sus ojos, solo un fastidio gélido, casi quirúrgico. Para él, ella no era una persona, era un problema logístico, una variable imprevista que debía ser neutralizada con la máxima eficiencia. Con una calma que era más insultante que cualquier grito, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. «Acompáñenla a la salida», ordenó a los guardias de seguridad que acababan de entrar, su voz tan pulcra y cortante como el cristal de su edificio. «Y que mi abogado le prepare un acuerdo de confidencialidad, que no se vaya sin firmarlo». La humillación fue total, precisa y deshumanizadora. Mientras los guardias la sujetaban con una delicadeza profesional que resultaba denigrante, Clara no se resistió. No había lágrimas en sus ojos, solo una dignidad herida pero intacta. Su misión no era quedarse, sino dejar una huella, una prueba de vida que ya no podía ser ignorada. La puerta se cerró tras ella con un sonido sordo y definitivo, dejándola sola en el pasillo, de vuelta a su invisibilidad. La habían expulsado como a un virus, borrando su presencia de esa sala impoluta, pero la pequeña ecografía seguía allí, sobre la mesa de caoba, una bomba de relojería silenciosa en el corazón del imperio. Ellos creían haber ganado, pero solo habían encendido la mecha.
El mundo la había juzgado en menos de 5 minutos. La habían etiquetado, humillado y descartado sin hacer una sola pregunta. Su acto, nacido de la más profunda desesperación por proteger a su hijo, fue interpretado como un crimen de ambición. Pero la verdad no siempre grita. A veces es un susurro que solo los corazones dispuestos pueden oír. Clara había perdido esa batalla, pero no la guerra. La puerta se había cerrado. Sí, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Si esta historia te ha tocado, dale a me gusta y compártela. Hay mucha gente que vive esto en silencio. La reunión se reanudó, pero el aire en la sala se había vuelto denso, irrespirable. Adrián Balbuena intentó reconducir la conversación hacia los algoritmos de predicción de mercado, pero su voz sonaba hueca, un eco en un espacio que de repente se sentía profanado. Sobre la inmaculada superficie de caoba, la pequeña ecografía era una isla de desorden, un grito de humanidad en un desierto de cifras y proyecciones. Sus socios intercambiaban miradas cómplices, una mezcla de compasión condescendiente hacia él y de desprecio absoluto hacia la mujer que acababa de ser expulsada. Para ellos era un incidente bochornoso, una anécdota que contarían con una sonrisa cínica en la cena. Para Adrián era una grieta en la fortaleza que había tardado una década en construir. Fuera, el viento helado de la calle la golpeó como una bofetada. Clara se abrazó a sí misma, no tanto por el frío como para contener el temblor que la sacudía por dentro. El contraste era brutal. Acababa de estar en el epicentro del poder, un lugar donde las decisiones movían millones, y ahora volvía a ser invisible, un espectro más en la acera gris. No sentía derrota, sino un extraño vacío, la calma que sigue a la tormenta. Había cruzado la línea, había entrado en el mundo del hombre que era el padre de su hijo y había dejado su marca. Una marca minúscula, frágil como el papel de una ecografía, pero imborrable. Sabía que la habían juzgado, que la veían como una parásita, pero eso ya no importaba. Había hecho lo que tenía que hacer. Dentro de la torre, Adrián dio por terminada la reunión de forma abrupta. «Mis disculpas, caballeros. Asunto personal», dijo con una frialdad que no admitía preguntas. En cuanto se quedó solo, llamó a su asistente. «Marta, quiero que los abogados redacten un acuerdo. Ofrezcan una cantidad generosa, 6 cifras. A cambio, una prueba de ADN y silencio absoluto. Que no vuelva a acercarse a este edificio ni a mí». Su voz era la de un cirujano extirpando un tumor, precisa, desapasionada, eficiente. No había un ápice de duda o curiosidad en su tono. Era un problema de gestión de crisis, una variable no deseada que debía ser eliminada. El dinero era su herramienta, el escudo con el que se protegía de la complejidad desordenada de las emociones humanas. Clara caminaba sin rumbo, con los últimos euros que le quedaban convertidos en un billete de metro ya usado. Cada escaparate de lujo, cada restaurante con gente riendo dentro, le recordaba el abismo que la separaba de una vida normal. Se sentó en un banco de piedra, sintiendo el frío traspasar su abrigo. Sacó de su bolsillo la pequeña medalla de plata, el único vínculo con su propia madre ausente. La apretó con fuerza en la palma de su mano. No estaba pidiendo un milagro, ni siquiera justicia. Solo estaba intentando romper un ciclo de abandono, una herencia de soledad que se negaba a transmitirle a su hijo. El encuentro en aquella torre no había sido por ella, había sido por él, por el pequeño ser que merecía, al menos, un punto de partida. Adrián permaneció de pie en su despacho, mirando la ciudad a través del inmenso ventanal. Abajo, los coches eran ríos de luz y la gente, hormigas anónimas. Siempre le había gustado esa perspectiva, esa distancia que le otorgaba una sensación de control, de poder sobre el caos. Pero hoy, algo era diferente. La imagen de aquella mujer no se borraba de su mente, no su rostro, que apenas recordaba, sino su silencio, el silencio con el que había depositado la ecografía sobre la mesa. Un gesto que no era de agresión, sino casi de ofrenda. Un acto de una osadía tan desesperada que rozaba la pureza. Por primera vez en años, la perfección de su mundo se sentía frágil, vulnerable a algo tan impredecible como una vida por nacer. La noche cayó sobre Madrid y Clara regresó al albergue.
El olor a desinfectante y a tristeza acumulada la recibió como siempre. Se tumbó en su litera, rodeada por los susurros y la tos de otras mujeres rotas. Mientras todas dormían, ella miraba el techo desconchado con una mano protectora sobre su vientre. Le hablaba en silencio a su bebé, contándole que ese día había conocido a su padre. No le habló de su riqueza ni de su frialdad. Le dijo que era un hombre que vivía en una torre muy alta, tan alta que quizá le impedía ver las cosas pequeñas e importantes de la tierra. Le prometió que, pasara lo que pasara, él nunca estaría solo, porque ella era su hogar, un hogar humilde pero incondicional. En su ático minimalista, rodeado de tecnología y silencio, Adrián no podía dormir. El rostro de la mujer se mezclaba en su memoria con el de su difunta esposa. Eran mundos opuestos, vidas irreconciliables. Pero había algo en la mirada de ambas, una fuerza silenciosa que le resultaba extrañamente familiar. Se sirvió un whisky, pero el alcohol no calmó la inquietud que le roía por dentro. Se acercó a una caja fuerte digital y la abrió. Dentro, junto a documentos y objetos de valor, había una única foto de su hija, sonriendo con un diente de leche menos. La cogió con un cuidado reverencial. Era la imagen de un amor perdido, de una vida que le fue arrebatada, un dolor que había congelado su corazón. De repente, la imagen de la ecografía sobre la mesa de caoba volvió a su mente con una claridad brutal. No eran dos mundos chocando, era el mismo, la vida reclamando su lugar, frágil e imparable, la foto de su hija en una mano y el recuerdo de la ecografía en la otra, el pasado y un posible futuro enfrentándose en el silencio de su apartamento. Por primera vez, no vio a una chantajista, sino el eco de una posibilidad que creía muerta para siempre. La orden que había dado a sus abogados ya no le parecía eficiente, sino cruel. El millonario, el hombre que lo controlaba todo, se dio cuenta de que acababa de cometer un error. Y no era un error de cálculo, sino un error del alma. Al día siguiente, un Mercedes negro con los cristales tintados se detuvo frente al albergue, una aparición tan fuera de lugar que parecía una nave de otro planeta. De él descendió un hombre de mediana edad con un traje impecable y un maletín de cuero. Era Figueroa, el abogado de Adrián Balbuena, un hombre cuya profesión consistía en traducir los desastres humanos a cláusulas y cifras. Su mirada recorrió la fachada desconchada del edificio con un desdén apenas disimulado, como si el mero aire de aquel barrio pudiera manchar la solapa de su abrigo de cachemir. No venía a dialogar, sino a ejecutar una orden, a cerrar una transacción desagradable con la máxima celeridad. Para él, Clara no era una persona, sino un expediente abierto que debía archivarse cuanto antes. Encontró a Clara en el patio común, un trozo de cemento gris donde las esperanzas iban a morir. Sin preámbulos, le extendió una carpeta de piel. Dentro había un contrato y un cheque con una cantidad que le habría permitido escapar de aquel infierno para siempre. El señor Balbuena es un hombre práctico, dijo Figueroa, con una voz desprovista de toda emoción. Le ofrece una solución, una vida cómoda para usted y para el niño. A cambio, solo se requiere su discreción absoluta. Firme aquí y todo esto terminará. No era una oferta de ayuda, era una orden de desaparición, un intento de comprar su silencio, de borrar su existencia y la de su hijo del mapa de la vida de Adrián con la misma frialdad con la que se elimina una línea de código defectuosa. Clara tomó los papeles con manos temblorosas. No leyó las cifras del cheque, sino las palabras del contrato. Renuncia a toda reclamación de paternidad, confidencialidad perpetua, prohibición de contacto. Cada frase era un clavo en el ataúd de la identidad de su hijo. Sintió la misma humillación helada que en aquella sala de juntas, la misma sensación de ser un error que debía ser corregido. Levantó la vista y miró a Figueroa, pero a través de él veía el rostro indiferente de Adrián. Con una calma que sorprendió al propio abogado, deslizó los papeles de vuelta sobre la mesa. «Mi hijo no es un problema que se pueda resolver con dinero», dijo en voz baja pero firme. «No está en venta». La dignidad en su voz era un muro contra el que el poder del dinero se estrellaba inútilmente. Figueroa parpadeó, incrédulo. Estaba acostumbrado a que la gente se arrodillara ante ese tipo de ofertas. Su compostura profesional se resquebrajó por un instante,
revelando una irritación genuina. «Señorita, sea razonable», insistió, bajando la voz como si le estuviera confiando un secreto. «Usted no tiene nada. Él lo tiene todo. ¿De verdad cree que puede ganar una batalla contra Adrián Balbuena? Acepte su generosidad. Es lo más inteligente que puede hacer por su futuro y el de su hijo». Sus palabras, que pretendían ser un consejo, sonaron como una amenaza velada. Estaba delineando el campo de batalla, recordándole que ella no era más que una hormiga frente a un gigante. Pero Clara ya no tenía miedo de gigantes. Tenía más miedo de fallarle a la pequeña vida que crecía en su interior. La noticia de la negativa llegó al despacho de Adrián como una onda de choque. Su reacción inicial no fue de empatía, sino de una furia fría y controlada. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo osaba esa mujer insignificante rechazar una fortuna? En su mundo, el dinero era la respuesta a todo, el lubricante universal que suavizaba cualquier fricción. Su rechazo no tenía lógica, desafiaba las reglas del universo que él gobernaba. La única explicación posible era que se trataba de una estrategia. Quería más. Estaba jugando a un juego peligroso para subir la apuesta. La idea de que su motivación pudiera ser otra, algo tan intangible como la dignidad o el reconocimiento, era tan ajena a su forma de pensar que ni siquiera la consideró. La veía como una adversaria, y él nunca perdía. Esa noche, incapaz de concentrarse, Adrián hizo algo que no había hecho en años. Condujo sin rumbo. Un impulso inexplicable lo llevó hacia el barrio del albergue. Aparcó en una calle oscura, observando desde la seguridad de su coche de lujo. La vio salir, envuelta en su abrigo gastado, caminando hacia una pequeña tienda de ultramarinos. Se movía con una lentitud cansada, pero su espalda estaba recta, su barbilla alta. Había una fuerza inquebrantable en su fragilidad. No vio a la extorsionadora que su mente había construido, sino a una mujer sola luchando contra el mundo. La imagen se clavó en su conciencia, una pieza de un rompecabezas que no encajaba con su versión de los hechos. La duda, una emoción que detestaba, comenzó a abrirse paso en su coraza. Clara sintió el peso de unos ojos sobre ella. No vio a nadie en concreto, pero la presencia de aquel coche oscuro, tan ostentoso en la pobreza de sus calles, era una anomalía que le erizaba la piel. No era la primera vez que lo veía. La sensación de ser vigilada se convirtió en una certeza angustiosa. ¿Era él? ¿Había enviado a alguien para intimidarla? El miedo, un viejo conocido, volvió a atenazarla. Se sentía atrapada, expuesta. Cada sombra parecía una amenaza. Cada coche que reducía la velocidad, un peligro. Su orgullo y su dignidad se mantenían firmes, pero por dentro, el terror la estaba desgastando. Su resistencia no era arrogancia, era el instinto de una madre protegiendo su nido, aunque ese nido fuera tan frágil como su propio cuerpo. La presión externa no tardó en llegar. Adrián recibió una llamada de su suegro, un hombre de la vieja guardia, pilar de la alta sociedad y miembro de su consejo de administración. Los rumores habían empezado a circular, susurros venenosos en los exclusivos clubes de campo y en las cenas de gala. «Adrián», dijo la voz gélida al otro lado del teléfono, «me han llegado comentarios sobre una situación desagradable. Espero que la gestiones con rapidez y discreción. El nombre de esta familia, la memoria de mi hija, no puede ser manchado por un escándalo de esta naturaleza». La advertencia era clara. El problema no era la posible existencia de un nieto, sino la mancha en la reputación. Clara era un error que debía ser borrado por el bien del legado. Atrapado entre la presión de su círculo social y la desconcertante imagen de la dignidad de Clara, Adrián se sintió por primera vez fuera de control. Su manual de operaciones, basado en la lógica, el poder y el dinero, era inútil. Cada intento de aplicar sus métodos habituales solo parecía empeorar la situación, reforzando la resistencia de ella y aumentando su propia confusión interna. La frialdad que le había servido como armadura durante una década comenzaba a mostrar fisuras. La duda lo carcomía. ¿Y si ella no mentía? ¿Y si no era un juego de poder? Esa posibilidad era aterradora, porque si era verdad, entonces él no era la víctima de un chantaje, sino el autor de una injusticia cruel.
La tensión ya no era solo entre ellos dos, sino dentro de él. Mientras tanto, Clara se aferraba a lo único que le quedaba, su integridad. Rechazaba las llamadas de números desconocidos y se negaba a hablar con cualquiera que se acercara en nombre de Balbuena. Las otras mujeres del albergue la miraban con una mezcla de admiración y lástima. «Estás loca, chica. Coge el dinero y corre», le aconsejaban algunas, pero Clara sabía que correr significaría abandonar la única batalla que importaba. No luchaba por una herencia, sino por un derecho, el derecho de su hijo a no ser un secreto vergonzoso. El abismo entre la torre de cristal y la litera de metal parecía más profundo que nunca, un cañón de desconfianza, miedo y prejuicios que ninguna cantidad de dinero podía empezar a cruzar. Ambos estaban atrincherados en sus mundos, resistiendo, esperando el siguiente movimiento. La paciencia de Adrián Balbuena se agotó. La lógica de su mundo, una ecuación perfecta de riesgo y beneficio, se había estrellado contra el muro irracional de aquella mujer. Harto de intermediarios, de informes legales y de la creciente presión de su círculo, tomó una decisión impulsiva, algo que no hacía en una década. Se enfrentaría él mismo al problema. Condujo su coche de lujo por calles que se estrechaban y oscurecían, dejando atrás el acero y el cristal de su imperio, para adentrarse en el corazón de la miseria que hasta entonces solo había visto como una estadística en un informe de filantropía. No iba en busca de la verdad, sino de una capitulación. Quería mirarla a los ojos y encontrar su precio, porque en su universo todo y todos lo tenían. El albergue era una herida abierta en la ciudad. El aire olía a humedad, a desinfectante barato y a una desesperanza tan densa que casi podía tocarse. Adrián salió del coche sintiéndose un intruso de otro planeta. Su traje de miles de euros, una armadura inútil contra la cruda realidad del lugar. Vio rostros vacíos, miradas que no pedían nada porque ya no esperaban nada. El eco de vidas rotas resonando en el patio de cemento. Por primera vez, sintió la vulnerabilidad del poder. Su dinero aquí no era un arma, sino una ofensa, un recordatorio obsceno de la distancia que lo separaba de la humanidad real. Buscó a Clara con la mirada, no con la arrogancia de un CEO, sino con la extraña inquietud de un hombre que ha entrado en territorio desconocido. La encontró sentada en un banco de hierro, la mirada perdida en la nada, una mano protegiendo instintivamente su vientre. Adrián se acercó, su sombra cubriéndola antes de que sus palabras lo hicieran. «Se acabó el juego», dijo, su voz más dura de lo que pretendía, un mecanismo de defensa contra la incomodidad que lo invadía. «Dígame qué quiere. Cifras, un apartamento, un fondo para el niño. Póngale un nombre a su silencio, pero terminemos con esto de una vez». No la estaba viendo a ella, sino al problema que representaba, un cabo suelto, una anomalía en su existencia perfectamente controlada. Su oferta no era un gesto de compasión, sino el último intento de un cirujano por extirpar una complicación imprevista. Clara levantó la vista lentamente. Sus ojos no reflejaban miedo ni codicia, solo un cansancio profundo, casi ancestral. «Usted no entiende nada, ¿verdad?», susurró, su voz apenas un hilo, pero cargada de una fuerza que lo descolocó. «Creí que todo tiene un precio porque nunca ha poseído nada que no pudiera perder. Yo no quiero su dinero, no quiero su silencio. Quería darle a mi hijo un nombre, no un secreto. Quería que supiera que no es un error, que su vida, desde el principio, importaba para alguien más que para mí». Cada palabra era una piedra lanzada contra la fortaleza de cristal de Adrián, una verdad tan simple y tan pura que su mente calculadora era incapaz de procesarla. La tensión entre ellos era un hilo a punto de romperse. Él dio un paso más, su frustración convirtiéndose en una ira fría. «Basta de poesía barata», espetó, su voz resonando en el patio silencioso. En su afán por intimidarla, se acercó demasiado. Clara, asustada por su agresividad, se levantó de golpe y retrocedió, tropezando con sus propios pies. Su bolso de tela gastada cayó al suelo con un sonido sordo y patético. El contenido se desparramó por el cemento sucio, un monedero casi vacío, un paquete de pañuelos, la ecografía arrugada y un pequeño objeto metálico que brilló débilmente bajo la luz grisácea de la tarde. Un instante de caos y vulnerabilidad que lo cambió todo.
Adrián se quedó paralizado, observando el pequeño desastre a sus pies. Era la exposición más íntima y desoladora de una vida reducida a lo esencial. Su ira se disipó, reemplazada por una extraña sensación de vergüenza. Mecánicamente, se agachó para recoger los objetos. Sus dedos, acostumbrados a las pantallas táctiles y a las plumas estilográficas, rozaron el papel frágil de la ecografía. Luego, recogió el objeto metálico. Era una pequeña medalla de plata, desgastada por el tiempo, con un grabado simple y casi infantil, una estrella de 5 puntas. La sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su frialdad y su peso inesperado. No era una joya, era un ancla, un vestigio de algo perdido. El metal frío en su mano fue un conductor directo al pasado, a una risa infantil que el tiempo no había logrado borrar del todo. Estela. El nombre de su hija estalló en su mente como un relámpago. Recordó la noche en que le regaló un pequeño telescopio, cómo sus ojos se abrían de par en par al ver los cráteres de la luna. Recordó cómo la llamaba mi pequeña estrella, una broma que se convirtió en el apodo más sagrado de su vida. La estrella en la medalla no era solo un dibujo, era un código, una llave que abría la cripta sellada de su corazón, liberando un dolor tan agudo y tan puro que le robó el aliento. Levantó la vista hacia Clara, pero ya no la veía a ella. Viendo la conmoción en su rostro, Clara explicó, su voz quebrándose por primera vez, rota por la emoción. «Era de mi madre», dijo, señalando la medalla que él aún sostenía. «Es lo único que tengo de ella. Me abandonó, pero me dejó esto, una estrella. Dijo que era para que nunca olvidara que, incluso en la noche más oscura, siempre hay una luz. Yo no quiero que mi hijo crezca con una medalla para recordar a su padre. No quiero que su única herencia sea una pregunta. La verdad desnuda de su dolor, el miedo a repetir el ciclo de abandono, resonó en el silencio del patio con la fuerza de una confesión sagrada. No era una estrategia, era su alma. Aquellas palabras demolieron lo que quedaba de la armadura de Adrián Balbuena. No quiero que su única herencia sea una pregunta. La frase lo golpeó con la fuerza de una condena. Se dio cuenta, con una claridad terrorífica, de que él estaba a punto de convertirse exactamente en eso. Una ausencia, un fantasma, una pregunta sin respuesta en la vida de su propio hijo. Todo su poder, toda su riqueza, toda su fría lógica se desmoronaron ante la verdad aplastante de su propia cobardía. El hombre que lo controlaba todo había perdido el control de lo único que importaba. La frialdad de sus ojos se derritió, dando paso a una vulnerabilidad que no había mostrado a nadie en 10 años. El millonario se había roto, lentamente, como si sus miembros pesaran 1 tonelada. Extendió la mano y le devolvió la medalla, depositándola con una delicadeza reverencial en la palma de ella. Sus dedos se rozaron por un instante, un contacto que fue a la vez una disculpa, un reconocimiento y una rendición. No hubo palabras, no eran necesarias. En ese gesto, en esa mirada compartida sobre un pequeño trozo de plata, el abismo entre ellos se cerró. Él ya no veía a una oportunista, sino a una madre luchando con la misma ferocidad con la que él habría luchado por su propia hija. Y ella, por primera vez, no vio a un millonario arrogante, sino a un hombre ahogándose en un mar de dolor. ¿Crees en las segundas oportunidades? Coméntalo aquí abajo. Queremos escucharte. El silencio que siguió a la revelación fue más denso que cualquier palabra. Adrián Balbuena, el hombre que lo había construido todo sobre cimientos de control y lógica, se sintió desmoronarse en el patio de cemento de un albergue. Ya no veía un problema, sino el reflejo de su propia y devastadora pérdida. Con una voz que ya no era suya, una voz rota y extrañamente humana, pronunció las únicas palabras que importaban. «No puedes quedarte aquí», dijo, mirándola de verdad por primera vez. «Vente conmigo, por favor». No era una orden, sino una súplica. Clara dudó. Su instinto de supervivencia le gritaba que desconfiara de un cambio tan repentino. Pero en los ojos de aquel hombre ya no había desprecio, sino un dolor tan profundo como el suyo. Asintió en silencio, no por él, sino por el futuro que latía en su vientre. El viaje en el Mercedes fue un trayecto a través de 2 mundos.
Dejaron atrás las calles heridas, los edificios desconchados y las miradas vacías para adentrarse en el corazón luminoso y financiero de la ciudad. Un universo de cristal y acero que a Clara siempre le había parecido una fortaleza inexpugnable. El silencio dentro del coche no era tenso, sino sagrado. Un espacio frágil donde dos almas rotas coexistían sin necesidad de explicaciones. Adrián conducía con una concentración feroz, como si el asfalto fuera el único ancla que le impedía naufragar. Clara miraba por la ventanilla, viendo su propio reflejo superpuesto a las luces de una vida que nunca había sido suya, sintiendo por primera vez que, quizás, no estaba destinada a mirar siempre desde fuera. No la llevó a su ático personal, frío e impersonal como un museo. En su lugar, se detuvo frente a un elegante edificio en un barrio tranquilo. Subieron en silencio a un apartamento espacioso y cálido, amueblado con un gusto exquisito, pero sin la ostentación de la riqueza nueva. No había fotos personales, era un lienzo en blanco. Adrián se detuvo en el centro del salón y sacó una llave del bolsillo. Se la tendió, sin atreverse a rozar sus dedos. «Esto es para ti, para vosotros», dijo, su voz aún frágil. «Es seguro. Nadie te molestará. Mañana vendrá una doctora de mi confianza. Descansa». No era un acto de caridad, sino un acto de restitución. Le estaba ofreciendo la primera cosa que a ella le habían arrebatado, un refugio. Clara aceptó la llave. El metal se sentía pesado y real en su palma, un ancla en la tormenta de su vida. No era la llave de un piso de lujo, era la llave de la dignidad, la promesa de un lugar seguro donde su hijo podría nacer sin el estigma de la calle. Miró a Adrián, y por primera vez su gratitud no se sintió como una deuda. «Gracias», susurró, y en esa única palabra residía el perdón, la aceptación y el comienzo de algo nuevo. Él asintió, incapaz de decir más, y se marchó, dejándola sola con el silencio. Clara no exploró el apartamento. Caminó hacia el gran ventanal y apoyó la frente en el cristal frío, observando las luces de la ciudad. Por primera vez, no se sentía pequeña ante ellas. Aquella noche, Clara durmió por primera vez en meses, sin el nudo del miedo en el estómago. El abrazo del colchón limpio, el silencio solo roto por su propia respiración, era una recompensa más valiosa que cualquier cheque. Se acurrucó bajo las sábanas, una mano sobre su vientre, la otra aferrando la pequeña llave, y sintió que la justicia, por fin, había empezado a susurrar su nombre. En su ático, Adrián miraba la misma ciudad desde una altura mucho mayor, pero se sentía más anclado a la tierra que nunca. La pequeña medalla de plata había abierto una puerta que creía sellada para siempre, y a través de ella no solo había entrado el dolor del pasado, sino también la frágil y aterradora luz de una segunda oportunidad. Los meses que siguieron fueron una lenta reconstrucción del alma. El apartamento que Adrián le había dado se transformó de un refugio anónimo a un nido lleno de luz y expectación. Clara ya no era la sombra que se arrastraba por las calles de Madrid, era una mujer que caminaba con la espalda recta, la mirada serena y una mano siempre posada sobre la promesa creciente de su vientre. Asistía a clases prenatales, leía cuentos en voz alta a su hijo nonato y decoraba con esmero la que sería su habitación. La ecografía, aquel trozo de papel arrugado que una vez fue su única arma, ahora descansaba en un marco de plata sobre la mesilla de noche. Ya no era un grito de desesperación, sino la primera página de una historia que, contra todo pronóstico, había decidido empezar bien. Adrián también renacía, pieza a pieza, de entre los escombros de su pasado. Las visitas al apartamento se convirtieron en el ancla de sus días, un ritual sagrado que lo arrancaba de la gélida soledad de su ático. Al principio, sus gestos eran torpes, casi cómicos. Aparecía con antojos extraños que había buscado en las tiendas más exclusivas o intentaba montar la cuna con un manual de instrucciones como si fuera un complejo algoritmo financiero. Pero poco a poco, la rigidez de sus hombros se relajó. Escuchaba el latido del corazón de su hijo a través del vientre de Clara y en ese ritmo primigenio y constante encontraba una melodía que acallaba los fantasmas. No estaba solo construyendo un cuarto para un bebé, estaba demoliendo los muros de la fortaleza
en la que se había enterrado en vida. Una tarde, mientras observaban el atardecer teñir de naranja los tejados de la ciudad desde el balcón, el silencio se rompió. «Te llamaba mi pequeña estrella», dijo él, con la voz quebrada por un dolor que ya no ocultaba. Le habló de Estela, de su risa, del vacío que dejó y de cómo la medalla de plata en la mano de Clara había sido una llave a esa cripta sellada. «Creía que te estaba ofreciendo una solución, un arreglo», confesó, mirándola con una vulnerabilidad que lo desnudaba por completo. «Pero la verdad es que tú me estabas rescatando. Me enseñaste que el silencio que yo buscaba no era paz, sino una lenta muerte». Clara no respondió con palabras. Simplemente apoyó su cabeza en el hombro de él. Un gesto que sellaba un pacto de almas rotas que habían encontrado consuelo mutuo. El día del parto, el hospital no fue un lugar de pánico, sino de una calma expectante. Adrián no se apartó de su lado, su mano un ancla firme en la tormenta de dolor y esfuerzo. Cuando el llanto del recién nacido llenó la habitación, no fue solo el sonido de una nueva vida, sino el eco de una segunda oportunidad para todos. Era un niño, perfecto y frágil. La enfermera, sonriendo, preguntó por el nombre. Clara miró a Adrián, cuyos ojos, por primera vez en una década, se habían rendido a las lágrimas. Él no veía solo a un bebé, veía la continuación, el milagro de un futuro que se había negado a sí mismo. Vio el rostro de su hijo y comprendió que el amor no muere, solo se transforma, esperando pacientemente una razón para volver a florecer. Semanas después, en la quietud de la noche, Adrián observaba desde el umbral de la puerta de la habitación del bebé. Clara mecía al pequeño Leo, cantándole una nana en un susurro. La habitación olía a leche y a inocencia. En la pared, junto a la ecografía enmarcada, había una nueva foto. La pequeña mano de Leo aferrando con fuerza el dedo índice de Adrián. Él no entraba, como si temiera romper el hechizo, como si aún no se sintiera digno de formar parte de un cuadro tan puro. Ella lo vio y le sonrió, una sonrisa que lo invitaba a entrar, que le decía sin palabras que aquel también era su lugar. Él dio un paso al frente, cruzando el último umbral que lo separaba de su redención. Clara se levantó y con una confianza absoluta, depositó al niño en sus brazos. Adrián lo sostuvo, torpe al principio, pero con una ternura infinita. El peso de su hijo en sus brazos era real, tangible, una verdad que borraba años de soledad y arrepentimiento. Miró el rostro dormido del bebé y luego levantó la vista hacia Clara, sus ojos llenos de una gratitud que iba más allá de cualquier palabra. La máscara del millonario se había desvanecido para siempre, revelando el rostro de un hombre que había vuelto a casa. Él le había ofrecido un refugio, pero ella le había devuelto un hogar, y en el silencio de aquella habitación, una pequeña estrella, nacida de la noche más oscura, comenzaba por fin a brillar. Si esto te ha emocionado, suscríbete al canal y envía este vídeo a alguien que necesite esperanza.